Bisturí, gasas... Técnica Walland o el hombre orquesta. El trauma orquesta. El trauma orquesta. Porque puede ser un hombre o una mujer, pero en este caso tenemos al doctor Gustavo Lúcar, ¿vale? Hiciste la residencia en... Hospital de Mataró. En Mataró. Eres de Barcelona, para los que no se ubiquen mucho. Sí. Hospital comarcal, pequeño mediano, para los que nos interese. Y muy bien, una residencia. ¿Y sigues...? Bueno, soy el típico cantero. Soy en la Mine Yamal de Mataró. De hecho, el pueblo de Yamine Yamal. ¿Sí? Exacto, sí. Ah. De Rocafonda. Exacto. A lo mejor algún día fue a urgencias o algo de por allí. El padre, pero no diremos por qué. No nos metamos en un jardín. No nos metamos en Te estás poniendo en terreno, en áreas muy movedizas. En el minuto 1. El minuto 1, exacto, en el minuto 1. Porque además el capítulo va a ser de meterse en un jardín de verdad. Tanto desde la visión del trauma como desde la visión del anestesista. Porque vamos a hablar de algo que funciona y que funciona muy bien. Obviando el papel del anestesista o no, claro, vamos a hablar de ello. Bueno, sitúanos, Gus, doctor Lúcar, Gustavo Lúcar, es Gus para todo el mundo, sí. Que el mundo del pie es Gus para nosotros, Gus. Ubícanos de que, o sea, vamos a la técnica de Walland, pero contextualízanos bien para que nadie se sienta ofendido o que invadimos sus competencias o al revés, porque también tenemos amigos traumatólogos que esto del Walland no quieren ni saber. Pero, ¿cuáles son las siglas? O sea, ¿qué quieren decir las siglas Walland? Walland, de hecho, es divertido porque depende de quién lo escribe, le cambia el nombre. Entonces es como cuando la abuela habla de Schwarzenegger. Con lo cual, Walland es Wide Awake Anesthesia Without Tourniquet, con lo cual anestesia con el paciente despierto sin torniquete, con lo cual es una técnica que básicamente viene de la cirugía plástica, de la cirugía de mano. Nace en Canadá por el doctor Donald Lalonde, que ha sido aquí el que ha llevado esto de 0 a 100 y que, bueno, empezó allí en básicamente setups de cirugía en el cual se puede, por marco legal, operar fuera de ámbitos de quirófano centrales, con lo cual permite un poco la entrada a una cirugía de menos complejidad, con una anestesia muy acurada y en un sistema donde la economía tiene un valor importante también, ahorrando gastos, pero que esto luego lo hablaremos con un poquito de dignidad, y luego permeabiliza al pie de tobillo y permeabiliza con un poco los que se atreven y luego empiezan a salir cosas interesantes. Claro, entonces, hablando entonces ya entrando en materia, ¿cuándo has empezado tú a usarla? ¿Cuál es el paciente ideal? ¿Qué articulación o bueno, qué parte del cuerpo es la ideal? Cuéntanos un poco cuándo empezaste, ¿no? Desde tus comienzos. Sí, mira, esto nosotros antes del COVID ya la unidad de mano había hecho unos 300, 400 casos de cirugía de mano. Allí en tu hospital. En mi hospital en Mataró. Sí. Y la unidad de pie y tobillo estamos la Iz Bello, el Manel Ballester, amigo en conjunto, y yo. Y como el Manel, tú lo conoces, que tiene una inquietud inquieto. No sabe estar sentado. Como Gus. Dijo, inquieto. ¿Y si probamos esto? Y yo dije, pues venga, vamos a ello. Y empezamos probando los casos sencillos, ¿no? Casos de el aching, el dedito. Sí, ¿no? Patología así como más muy distal, exacto. Aquello con lo que local nos estaríamos cómodos. Y de repente vino la pandemia. Con la pandemia, el anestesista desapareció el bloque quirúrgico, desapareció un poco la hiperregulación y dijeron, quirófanos vacíos, tenéis un año que no vais a operar nada. Y nosotros dijimos, los de mano, ¿y si hacemos Walland? Y luego los de pie dijimos, y los que podemos hacer Walland. Y dijeron, no, sí que podéis. Ah, pues interesante. Y empezamos un poco a coger confianza. Un poco, por una desgracia, vino un pequeño beneficio que fue sentirnos cómodos en un ambiente un poco de crecimiento, de curva de aprendizaje, de cometer ciertos errores, los cuales supimos reconducir, y a partir de allí... Bueno, ajustar indicaciones a lo mejor, ¿no? El error muchas veces es, ostras, este tipo de cirugía no era para este tipo de anestesia, ¿no? Totalmente. Ajustar, ¿no? Que a veces es un poco y recular y hablar con anestesia y pasar de ser un poco los contracorrientes y los malotes a decir, oye, vamos a aprender juntos, vamos a jugar todos a aprender juntos. Y en nuestro hospital hoy en día hay Walland
con anestesista, a Igualan sin anestesista, y hemos un poco migrado, hemos pasado esa barrera de resistencia del sistema y hemos conseguido que anestesia le guste. Pero es que te digo más, en foros de anestesia hay mesas de Walland. Esto, Claro, que era Ojo. como impensable, ¿no? Está hablando de Walland dentro de anestesia. sí, de hecho en Sí, sí. Clínica Diagonal tenemos una charla y hablaremos el traumatólogo a explicarle a anestesistas cómo hacen esto de Walland. Pero explícanos entonces, ¿no? Lo mismo que harías en esta charla, ¿cómo se hace en un, no sé, nosotros como somos de pie y tobillo, pues no sé, si quieres de pie y tobillo, pero bueno, también en el miembro superior, ¿cómo harías? Importante el pequeño matiz de que la técnica está publicada en la revista, verdad. en la revista Sí, de sí, SECO. saldrá por aquí arriba. Sí. Exacto. Ujú. Cuéntanos, Gus. Bueno, esto al principio, los principios son principios anatómicos que todos conocemos, ¿no? Hay compartimientos en el pie, dorsal, plantar, hay inervaciones que ya todos conocemos y el principio se basa en una anestesia por tumescencia. Es decir, nosotros vamos a buscar territorios topográficos en los cuales haremos una infiltración al menos 30 minutos antes de entrar al quirófano, ojo, Ojo. si no falla, Sí. ojo. Y esto permitirá un efecto de isquemia química, que es por la adrenalina, y un efecto anestésico de la lidocaína que estará de paso prolongado por la adrenalina, que esto es un dato farmacológico que es importante. ¿A qué llamas prolongado? O sea, porque la lidocaína, que son 2. Claro, la lidocaína tienes una buena acción durante, empieza en 30 segundos, 1 minuto y te va a durar un par de horas, pero con la adrenalina lo que va a hacer es prolongar esto a 4 horas, incluso un poco más. Esto tiene Vale. un beneficio de 2 caras, un beneficio de dolor y control y manejo del dolor de una manera más o menos prolongada sin dejar un miembro muerto durante 24 horas. El paciente, una CMA de muchos Sí, un volumen, bloqueo popliteo, por ejemplo, Claro. que es el típico que nos hacen a nosotros. Claro, el paciente está con el el- pie dormido, con claro, el dedo. motor y 12 horas sensitivo. tranquilamente. Y en mi hospital estamos haciendo hasta 48, 48 horas. cuando son cirugías muy dolorosas, y tenemos un artículo publicado que es verdad que el efecto rebote de dolor, cuanto más dura este bloqueo, el paciente se toma menos medicación analgésica. Esto lo tenemos publicado, es súper interesante, pero en contraposición tiene un bloqueo motor. Claro. No puede pisar, tiene que estar con el pie en alto. Claro, esa es la diferencia entre esta técnica Walland. Claro, aquí una ventaja sobre todo y donde encontramos el serendipity, o sea, aquellos pequeños grandes descubrimientos fue, si tú haces un Aquiles mediante técnica Walland, tú haces la sutura, como la harías normalmente, percutánea abierta, como tú te sientas cómodo. Abierta también, ¿eh? Sí. Claro, Carlos, tienes que Son unos explicar un vídeos que se poco. te ponen los pelos de punta. Y consigues que el paciente le diga, venga, mueve. Claro, es que a Y alguno veces- salta. Y el que salta, el residente se asusta y tú dices, no, aquí está la No, base de la no, técnica todo. Walland. Ha saltado aquí y no en su casa. Sí, en su casa. Y entonces ahí es donde dices, Se ha "Caray, saltado, esto es decir, que se ha interesante". o sea, tú has hecho la sutura Una ruptura. y la sutura se ha soltado. O sea, eso salta, Sí, claro, sí, claro. sí, Yo sí, pensaba no, que decías saltar de No, no, no. dolor. No, que se rompe Que tu se sutura. rompe. Entonces, claro, Y mejor que pase ahí. mejor ahí en el quirófano que en Claro. la casa. Y esto de los de cirugía a mano ya lo tiene un poquito más Para contrastado. suturas de flexores. Suturas Claro. flexores, para mirar la tensión, porque no es lo mismo una tensión con una isquemia que una tensión sin una isquemia, mirar los 2 pies que tengan, ¿no?, una tensión que sea más o menos ajustada. Son pequeñas ventajas que van saliendo. Hablamos para de que todos. es una anestesia sin manguito. Son anestesia sin manguito, el cual si mañana quieres hacer tu primer caso, yo te voy a recomendar que se lo pongas como quien se pone el crucifijo, como el que se persiana cuando se cae el avión. Sí, Tú lo pones allí y a la 10ª cirugía dices, no sé. Sí, nosotros la ¿Y técnica. cómo Walland. harías la infiltración, por ejemplo, para un alus valgus, por ejemplo? Alus Para una valgus sería- cirugía abierta, por Sí, ejemplo, el- se te da igual que sea abierta que mínimamente invasiva. Yo si hago pongo en ejemplo, mica o un scarf, haría la misma anestesia. Vale. Cargaríamos probablemente unos 20 cc de solución. Recordar que tendríamos un máximo de 7 miligramos kilo peso para evitar dosis tóxicas de lidocaína. Ujú. Ojo, que si no anestesia ahí sí que nos corta. Y vamos a utilizar unos 20 cc de solución. Entre todo, ¿no? La lidocaína y la adrenalina. ¿Entre todo? Sí, entre Vale. todo. Entonces iremos a compartimento dorsal, vamos a ir a intermeta buscando el peroneo profundo, vamos a ir, el más importante, la zona plantar, un poquito proximal, porque siempre se cuela alguna cosita del tibial posterior, y zona incisional. Y normalmente con eso, y 30 minutos de paciencia, y lo repito no por nada, O sino sea, porque... sería infiltrar, ¿no? Donde vas a hacer la incisión, más algún tipo más. Más zona intermeta
para coger el peroneo profundo Sí. y luego compartimento un poquito más profundo, tanto dorsal como plantar. Pero ¿cuántos entonces, pero son muchos pinchacitos, ¿no? Con el paciente 1, despierto. 2, 3, 4. Bicarbonato. Pero- Se llama bicarbonato. Ahí está la clave. A veces precipita combinar un poco y luego no. Pero con bicarbonato. alguna aguja especial, porque claro, Bicarbonato justo antes de pinchar, con lo cual evitas la precipitación. Luego agujitas, si eres muy fino, yo te recomendaría 27-30, o sea, agujas finas, pequeñas, pinchazos transversales y no oblicuos, para Oblicuos, evitar claro. dolor en el trayecto. Vale. Y con una manito con el paciente. De hecho, uno de los problemas que vas a tener es, has de estar más viendo la cara del paciente y comentando y un poco discutiendo con el paciente para que te acompañe en el proceso. Y al final, bueno, un bloqueo popliteo es un pinchazo con una aguja así, igual son 4 pinchazos con una aguja. bueno, y puede haber una parestesia posterior, o sea, que existen las complicaciones. Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, mientras estás haciéndolo, ¿has tenido alguna complicación que tú recuerdes, que digas, mira, esto no lo volvería a hacer así? O, por ejemplo, pues eso, una aguja más fina. Yo creo que seguro que has ido depurando la técnica para hacerle menos daño al paciente, porque el paciente está despierto, claro, y son varios pinchacitos. ¿Alguna complicación que recuerdes? Mira, la complicación más a tener en cuenta es en el momento que pones la adrenalina, que estamos hablando de 0.2 en este tipo de soluciones, por ejemplo, o 0.1 si es una cosa más pequeñita, puede haber un momento de palpitaciones transitorias que suelen durar minuto y medio, un par de minutos, y esto es dosis independiente a la adrenalina, con lo cual en ese momento dice al paciente, tranquilo, normal, y en minuto y medio las palpitaciones bajan. Eso lo primero, porque si no se puede poner muy nervioso el entorno, y el manejo de entorno es importante aquí. La otra... Manejo del entorno es de repente. Que la enfermera empiece a hacer palpitaciones también, que la necesita venga con un palo, por ejemplo. Claro, claro. Complicaciones. Luego, la siguiente es avisar a tu circuito médico que el dedo estará blanco durante al menos 4 horas. La cara que, se le ha quedado a Eva, del dedo blanco. No, ¿eh? Sí. Y de hecho esto desmonta los dogmas previos de en los 20 dedos y en la menina no pongas adrenalina. Exacto. Pues esto se desmonta este mito y decirles que en 4 horas esto pasa. Sí. Wow, no sé si podría soportar un dedo blanco, irme a mi casa. Sí, se puede. Sí, se puede. Sí, se puede. Nosotros la ponemos en práctica. Una pregunta para ir acabando. Lo siento, Eva, lo siento. Ay, pues que tengo que preguntarle cuál es contra los anestesistas, ¿qué te han dicho? Vale, bueno, pregunta eso y yo luego pregunto. Vale, es que necesito saberlo. O sea, ¿has tenido enfrentamiento? Hombre, los que quieras. Yo tengo un caballo de Troya, que mi caballo de Troya es que mi mujer es anestesista. Con lo cual, ha sido mi primer detractor. ¿Qué pasa? A lo mejor te hacía publicidad subliminal por la noche. No lo hago. No, y tú te levantas por la mañana, no sé, tengo como no tengo ganas de hacerme Wallace. No, realmente una de las cosas que nos fue bien. Hay un artículo del Donald Lalonde que está publicado que él, claro, él es un poco ya un kamikaze de esto. Se pinchó a diferentes concentraciones cada uno de sus propios dedos. Ay, madre. Y explicó a horas visto las diferentes sensaciones como si fuera mi pequeño diario. Y eso está publicado. Y en ningún caso había alguno que, claro, en dosis alta se prolongaba 24 horas esta palidez. Sí. Y luego al final lo que decía, mira, puedes tener una parestesia transitoria, etcétera, etcétera. ¿Y en diabéticos? Y en diabéticos es interesante porque no hay mucha literatura, no, claro. Pero realmente tanto vasculópatas como en el diabético se puede utilizar con índices de seguridad. Y, lógicamente, como todo, no hay que empezar la casa por el techo. Hay que empezar con casos sencillos, con casos fáciles, con cirugías que te sientas cómodo y a partir de aquí empezar a progresar. ¿En qué indicaciones no harías Wallace? ¿En qué patología de base del paciente? Yo no te hablo tanto de procedimientos técnicos, sino de paciente, porque al final en profesionales que quieran empezar con esta técnica no se van a poner a hacer una ortosis de Lisfranc con una técnica Wallace, aunque se podría. Aunque se podría. Sino en qué pacientes desestimemos. Mira, un paciente que tenga kinesiofobia, que tenga miedo a cualquier tipo de movilización, es un paciente que prefieres que no esté en este plano astral en un quirófano. Un paciente que sea altamente ansioso y que no lo puedas reconducir con algo de medicación oral no es un paciente para Wallace. Un médico que tenga este mismo dintel de ansiedad no es un médico para Wallace porque hay una curva de aprendizaje y un proceso de adaptación. Hace falta un poco de sosiego. Con lo cual,
paciente de alto riesgo es el paciente que sea muy, muy nervioso y que tenga pánico o que tenga malas experiencias por procesos anestésicos previos, por ejemplo. Este paciente, un poco de sedación, no pasa nada. Y de hecho le puedes hacer el Wallach con un bolo de propo y cuando ya se está despertando ya pasas a la habitación. Pero nunca forzarlo. No hay que forzar la técnica porque si no, el entorno, el manejo de entorno es importante y cuando la gente del entorno está nerviosa, el paciente lo percibe y eso se convierte en un mal resultado. Y entonces ahí es donde rechazamos la técnica. Sí. Eva, tenemos que acabar. Ay, de verdad, siempre igual, ¿eh? Es el peor momento del día. El peor momento, es el momento cuando tenemos que momento decir a Eva de que no puede tío, que es que continuar. queríamos saber más cosas Lo sé, del pero ahora más, igual, ahora pues más. no sé, casos fracasados, yo qué sé, sobre todo un poco avisarnos para los que quieren empezar y que no, pues que no tienen disponibilidad de anestesista y tal, pero veo que Alex Ahora más. Yo lo empezaría probablemente con un anestesista al ladito y de hecho vale, no perderlo de bueno, la- es un del buen, área. vale. Hacerlo en un ambiente quirúrgico que tengas todas las condiciones de seguridad. Es seguridad, pues muy avisar bueno. la anestesia, o sea, no hacerlo un poco contracorriente, porque entonces ya estás perdido. O sea, Claro. tú necesitas aliados. Y nada, avisarme a mí, venir con el Alex que también hacen y verlo, porque muchos de estos tipos de procedimientos se basan un poco en transmitir la enseñanza. Es que a lo mejor el artículo no acabas de percibirlo eso, ¿no? Hay que venir, pinchar con nosotros, verlo Ay, qué guay. y gastar una tarde, ¿no? Es un correo electrónico y lo vemos. Con Alex no, con Gustavo Lucar y Manuel Ballester fueron los pioneros en... Claro que sí. Hombre, hay que verlos de los pioneros. Exacto, y los que han tenido que remar contra aguas un poco turbulentas en sus inicios. Gus, como siempre, admiro vuestra valentía, de verdad, de vuestra valentía para tirar adelante proyectos que no tienen siempre la unanimidad absoluta en los inicios y que han dado salida a situaciones complicadas en los hospitales. Y de eso no hemos hablado y no toca hablar en este capítulo, pero felicidades, de verdad, Gus. Sí. Gus y Manel, Y por abrir camino, ¿eh? muchísimas felicidades. Muy feliz de estar aquí con vosotros, que los admiro a los dos así. Nada. Nosotros a ti, Esto nosotros a es ti. mutuo, esto es mutuo. Eva, ¿cómo cerramos? Pues yo acabaría, fíjate, no con la frase de No se va a Alfonso, que acordar. sabe mal. Es que no sé, ¿cómo Por que- eso, como no voy a acordar, pues Oh. yo acabaría, ¿no? Con la frase que más me ha gustado de Gustavo, ¿no? Que sería, si palpita o está blanco, paciencia. Esto ha sido... Entre traumas. Traumas.